Hola amigos, el día de hoy pensé en mostrarles un poco de lo que estoy comiendo estos días. Mi dieta para mantenerme en forma y tips de este estilo. Si les gustan este tipo de videos, díganme en los comentarios y suscríbanse para ver más. Empecemos el día. Hace poco empecé algo que se llama ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es en sí una dieta, en el sentido de que comes menos, pero se enfoca más en cuándo comes o el espacio que dejas entre comidas. Por ejemplo, ayer mi última comida fue a las 9 p.m. Cené a las 9 de la noche. Ahorita es la 1 de la tarde, apenas desayunaré, lo que quiere decir que ayunaré como 16 horas. Esto, aparte de ayudarte a perder peso, también es muy beneficioso para tu metabolismo. Incluso algunos estudios muestran que ayuda contra el cáncer. Díganme en los comentarios si ustedes saben de esta dieta y si han visto mejoras en su vida. Ahora preparemos el desayuno porque tengo mucha hambre. No puedo pensar. Vamos a preparar huevos a la mexicana. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 jitomates, cebolla, solo 1/4, huevos, obviamente, queso para poner a un ladito, mantequilla y nopales. ¡Ay! Eso estuvo peligroso, dangerous. En algunas comidas prefiero la cebolla morada que la blanca. Creo que le da más sabor. Me gusta mucho la cebolla, como pueden ver. Pero no quieren estar cerca de mí después de haber comido. Menos hablarles directamente en la cara. El nopal tiene espinas, entonces es súper importante quitarle bien todas antes de cocinarlo y comerlo. Aquí en México ya te lo venden sin espinas, así que eso facilita el trabajo. Ahora vamos a prender el fuego. Esperamos que se caliente un poco la cazuela y después agregaré la mantequilla. Ahora voy a agregar la cebolla. Vamos a esperar a que la cebolla cambie de color y se caramelice, que es cuando se pone más oscurita, café. Además del ayuno intermitente, al mismo tiempo estoy tratando de evitar alimentos procesados y carbohidratos malos. Carbohidratos como el azúcar, el pan, la pasta. Aunque la pasta tengo que admitir que me cuesta mucho no comerla. Los alimentos procesados son comidas que han sido procesadas o alteradas a como eran originalmente, como el azúcar refinada o harinas. Normalmente estos alimentos tienen muchas azúcares y muchas grasas malas, así que intento evitarlos. Ahora voy a poner el jitomate. Los huevos a la mexicana, la receta original, solamente lleva cebolla, jitomate y cilantro.
Yo hoy no tengo cilantro, pero en vez de eso voy a poner los nopales. Entonces la verdura ya está lista, así que ahora pondré los huevos. Estos huevos son huevos de libre pastoreo. Lo que quiere decir que la gallina que puso estos huevos es libre, no está en jaula, no está encerrada, no vive una vida estresante. Es libre y feliz. Y comen lombrices del suelo, que es lo que naturalmente deberían de comer, en vez de granos o comidas procesadas. Así que si pueden hacer este pequeño cambio, no solamente es bueno para ustedes, también para nuestros animales. Que sean felices, se merecen una vida digna. Ya sé que dije que trato de alejarme de las comidas procesadas, pero el tocino es mi debilidad. Es una pequeña excepción. No es por nada, pero me quedó buenísimo. Son las 4 de la tarde, así que voy a empezar a cocinar la comida. De comer voy a preparar pollo con inspiración de comida hindú. Esa es la receta. Pongan atención. Suscríbanse. Ahora el pollo lo puse en este plato hondo. Voy a marinarlo un poco usando yogurt griego. Para este platillo vamos a utilizar muchas especias como cardamomo, pimienta cayena, paprika, jengibre y cúrcuma. Voy a poner ghee, que es mantequilla clarificada, en la cazuela. Ya tenemos lista la cebolla y el ajo. Ahora voy a agregar el pollo. Le voy a agregar un poco de chiles secos. Ahora estoy preparando verduras simples con pimienta nada más para complementar el platillo. Yo me doy un 10. Son las 8 de la noche y quiero hacer un poco de ejercicio, así que iré al gym. Hoy, la verdad, tengo flojera, pero vamos a darle. El día de hoy toca pierna. Son las 10 de la noche y ya es hora de cenar. Un poco tarde, yo lo sé, pero en el gym se me fue el tiempo y pues sí, a veces pasa. Para la cena quiero hacer algo ligero, no tengo mucha hambre, así que se me ocurrió preparar yogurt griego con plátano y una mezcla de nueces y frutos secos. Y listo, ¡voilá! Tenemos nuestra cena. Y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Díganme en los comentarios qué opinan de mis recetas. ¿Se les antojaron? ¿Se veían ricas o no lo comerían? Díganme qué piensan. También no olviden suscribirse y darle like al video. Espero les haya gustado este vlog de lo que como en un día. Nos vemos a la próxima. Adiós.